Alguer. Ya está bien, profe. Ya estamos entonces. Les he mandado, espero que hayan copiado al cuaderno lo que les he mandado, ¿no es cierto? Así nos evitamos de dictarles el enunciado o estar escribiendo en la pizarra el problema. ¿Ya? Entonces, algo le pasó a mi cámara. A ver. Ya estamos. Resolvemos el ejercicio 4 entonces. El ejercicio 4 nos dice, una muestra de pigmento, yo tengo acá un pigmento, va a ser eso, tiene una masa de 0.6817. Todo este pigmento pesa 0.6817 gramos, ¿no es cierto? Luego, de la cual 0.4774 gramos es arsenio. Me dice que 0.4774 gramos es de arsenio. Y el resto, es azufre. Eso me dice el problema. La masa molecular es de 428. Masa molecular es el peso molecular, que sería 428. La pregunta es, calcular la fórmula empírica, me pide calcular la fórmula empírica y la molecular. Y la fórmula molecular. Ya estamos. Entonces resolvemos el ejercicio. Me dice que yo tengo un pigmento, ¿no es cierto? La masa total de este pigmento es esta, 0.6817 gramos. Y si yo analizo el problema, me dice que este pigmento está formado por dos elementos. Uno que es arsenio y el otro que es azufre. Y el problema me facilita la cantidad del arsenio, que es 0.4774. Y me dice, el resto es azufre, ¿no es cierto? Entonces, y me facilita también el peso molecular, que es 428. Con estos datos me pide encontrar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Ahora, para hallar la fórmula empírica, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Los datos que me da el problema, ya sean porcentajes o sean gramos, tiene el mismo procedimiento, dijimos. Entonces, la masa primero se divide entre el peso atómico, luego, una vez encontrados los resultados, lo dividimos entre el menor, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que acá vamos a encontrar, este pigmento está formado por arsenio y azufre. Eso significa que yo debo encontrar la fórmula empírica de los dos, ¿no es cierto? Arsenio me da su dato. Arsenio es 0.4774. Pero no tengo de azufre. ¿Cómo voy a encontrar el de azufre? Restamos lo total con arsenio y lo que queda es azufre. Correcto. No me da azufre, pero yo conozco la masa total. Entonces, aquí abajito lo voy a hacer. Para encontrar la masa del azufre, ese es azufre. ¿Qué es lo que hago? A la masa total, 0.6817, lo voy a restar la masa del arsenio, 0.4774. Si hago la resta, ¿cuánto me sale acá? Me sale 0.2043.
dar permiso, Salguero. No, profe, sigo grabando. Está bien. Ay, ay, ay. Entonces, ya estamos, entonces espero que no se corte otra vez. Ya estamos. Entonces el problema decía que tenemos un pigmento que tiene esta masa, ¿no es cierto? Y ese pigmento está formado por dos elementos, uno es arsenio y el otro es azufre. El problema me facilita el del arsenio, que era 0.4774 gramos. Me dice el resto es azufre. El de azufre no tenía, pero yo debo encontrar el de azufre. Entonces, ¿qué se hace para encontrar la masa del azufre? Restamos la masa total con la masa del arsenio, que es 0.4774. Hago la resta y el resultado es esto, 0.2043 gramos. Esto sería la masa ¿de quién? Del azufre, por si acaso. Ya hemos encontrado azufre y ya tenemos arsenio. Entonces, azufre había sido 0.2043. Para encontrar la fórmula empírica ya podemos empezar. Nos pide primero fórmula empírica. Encontraremos la fórmula empírica. ¿Cuál es el primer paso para encontrar la fórmula empírica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que dividirlo entre el peso atómico. Correcto. La masa que nos da el problema, dijimos, no importa que los datos estén en gramos o en porcentajes, el procedimiento va a ser el mismo. Dividimos entre el peso atómico. Arsenio, según tablas, tiene 75. Hago la división y me sale 0.06. Ya estamos. Hago lo mismo con el azufre. Divido la masa que me da el problema sobre su peso atómico, que es 32. Si yo hago la división, me va a salir 0.2043 dividido entre 32. Me sale igual el mismo resultado, 0.06. Ya estamos. Ya tenemos los dos resultados. Una vez que tenemos esto, ¿qué nos toca hacer ahora? Dividimos los resultados entre el menor, ¿no es cierto? Pero aquí ambos tienen el mismo valor, entonces no hay problema. Agarramos, como ambos coinciden, se mantiene nomás para la división el 0.06. Acá dividido entre 0.06. Ya estamos. Una vez que tengo esto, divido y el resultado siempre tiene que estar en número entero. Aquí va a ser 1, 006 entre 006 va a ser 1. ¿No es cierto? Una vez que tengo esto, entonces ya puedo armar la fórmula empírica. Fórmula empírica va a ser igual. Arsenio tiene 1, se coloca como índice. Como es 1, se sobreentiende, no necesito escribir. El azufre es 1, se sobreentiende, tampoco necesito escribir. Ya está. La fórmula empírica ya hemos encontrado. Ya tenemos la fórmula empírica. Ahora, ¿qué nos toca trabajar? La fórmula molecular, ¿no es cierto? Para trabajar la fórmula molecular, yo me voy a acordar acá, la fórmula molecular tiene una formulita donde me dice, fórmula molecular es igual al peso molecular de la sustancia sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Ya estamos. Peso molecular siempre nos va a facilitar el problema porque no sabemos de qué sustancia se trata. Es por eso que aquí nos indica, su peso molecular es 428. Mientras que el peso molecular de la fórmula empírica, ¿de dónde lo van a sacar? De acá. Tienen la fórmula empírica. Entonces, con la ayuda de esto, ustedes ya pueden encontrar el peso molecular. Si sacamos el peso molecular, sería arsenio, según tablas, tiene 75. Por 1, 75.
Azufre, según tablas, aquí sí me voy a anotar, tiene 32. Por 1, 32. Sumo los dos y el resultado sería 107. Ya estamos. Este es el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Para qué he encontrado esto? Para reemplazar en esta formulita. Entonces simplemente digo, fórmula molecular es igual. Peso molecular de la sustancia lo tengo acá, 428, dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica que han encontrado ustedes. Es 107. Si yo hago esta división, 4. me sale igual a 4. Ya 4. está. ¿Correcto? Una vez que hemos obtenido este resultado, multiplico, digo por, a la fórmula empírica, al arsenio 1 y al azufre 1. Entonces, la fórmula molecular va a ser igual. 4 por una, 4 arsenios. Se coloca como índice. 4 por una, 4 azufres. Ya está. Y hemos encontrado la fórmula molecular. Tenemos la empírica y tenemos la molecular. Ya está. Ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Pueden preguntar. Profe, no es ¿Sí? referido al ejercicio, pero con esa tablita de redondeo que usted nos dio, solo aplica para los números que inician con 1, ¿no? No, también puede ser 2.5, 3.5, 4.5. El ¿Que tendría que decimal es redondear igual? claro. Si te sale por decir 2.3 el resultado, ya tienes que tener cuidado. Para volver a número entero hay que buscar un número que multiplique y nos ayude, ¿no es cierto? Ah, bueno, ya. Gracias, profe. Y eso solamente se toma en cuenta aquí en la fórmula empírica, por si acaso. Acá en la fórmula molecular, nada que ver. Solamente para la fórmula empírica. Profe, ¿Sí? en la fórmula empírica, si por alguna razón sale 10 o un número de 2 dígitos, ¿qué se le hace? ¿Se le pone en los... Si le sale 20 por decir, Sí, se coloca nomás ese 20. Las sustancias orgánicas, por ejemplo, están formadas con más de 20 átomos. Por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, está formada por 60 átomos de carbono, y no solamente carbono, también tiene hidrógeno, tiene nitrógeno. No importa la cantidad que salga. Si son compuestos orgánicos, te van a salir así. Por ejemplo, hay un azúcar que está formado por 22 átomos de carbono. Si te salen los 22, tú colocas nomás, no necesitas hacer nada. Si te ha salido 22, dices carbono 22. Puede salir números grandes en los resultados, así es que no se asusten, puede salir esos números. ya, profe, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Han copiado? ¿Ya? ¿Lo puedo borrar? Pueden sacarle un screenshot. Lo borramos entonces y hacemos el ejercicio número 5. Y con este ejercicio pasamos a otra cosa. De todas maneras, si no han alcanzado a copiar, les voy a mandar por WhatsApp. El ejercicio número 5. Ejercicio número 5, entonces. El problema dice, hallar la fórmula empírica
Y la fórmula molecular. Y la fórmula molecular de una sustancia que tiene como peso molecular, me está facilitando el peso molecular, 222. Y tiene los siguientes porcentajes. Tiene los siguientes porcentajes, me dice. Magnesio, aquí sí te lo voy a hacer. Magnesio tiene 21.6%. 21.6% es de magnesio. Luego, 27.9% es de fósforo. Y 50.5% es de oxígeno. ¿No es cierto? Ya está. Esos son los porcentajes que me da el problema. Con estos porcentajes yo debo encontrar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, para hallar la fórmula empírica, primero encontramos la empírica. ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? Dividir el porcentaje sobre el peso atómico, correcto. Magnesio, según tablas, tiene 24. Hago la división y me saldría 21.6 dividido entre 24, 0.9, ¿no? 0.9, ya está. Ahora hago del fósforo. Divido el porcentaje sobre 31. 0.9 igual. Ya sale 0.9, correcto. Y al final el del oxígeno sobre 16. ¿Cuánto me saldría eso? 3.15. Correcto, 3.15. Ya está. Una vez que hago la división, busco cuál de los tres tiene el menor resultado. Según ustedes, ¿cuál es el menor? 0.9. 0.9, ¿no es cierto? Entonces divido los tres resultados sobre 0.9, 0.9 y 0.9. Ya estamos. Ahora, hacemos las divisiones. 0.9 entre 0.9 a 1. Siempre vamos a procurar que estén en enteros. Acá si se puede, lo dejamos en enteros. 0.9 entre 0.9 a 1. Acá 3.15 dividido entre 0.9, ¿cuánto me sale? 3. ¿Segura? Bueno, salía con un decimal, pero como no cambiaba, no se podía redondear a 3, nomás lo dejé yo. No sé si estaría. No. Sale, ¿qué se hace? Dijimos, ¿se acuerdan? Dijimos cuando el decimal sea a partir de 3, sea 3, sea 4, sea 5, sea 6, hasta 7, debemos tener cuidado. Si sale 3.5, anotamos aquí 3.5. ¿No es cierto? Eso no se pueden olvidar. En la fórmula empírica, si el decimal sale desde punto 3, tienen que anotarlo en el resultado. Punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, hasta punto 7. Porque hay que tener cuidado para poder redondear. Una vez que anoto esto, según la tablita que les he dado, ¿recuerdan? ¿Cómo convierto este 3.5 a número entero? ¿Por qué número tuviera que multiplicar? Por 2. Por 2. Entonces, eso deben tener cuidado. Este 3.5 multiplicaría por 2 para obtener un número entero. Pero ese 2 afecta a los tres resultados. Entonces, a los tres multiplico. Digo por 2 y por 2. Ya estamos. Hacemos la multiplicación. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 3.5 por 2 sería 7. Ya estamos. Ya han encontrado los resultados en números enteros. Ahora ya pueden armar la fórmula empírica. Fórmula empírica había sido entonces magnesio 2, fósforo 2,
y oxígeno 7. ¿Ya está? Ya han encontrado la fórmula empírica entonces. No se olviden, en los decimales tienen que tener cuidado a partir del punto 3. Si acá les hubiera salido 3.3, tienen que copiar tal y como estaba, 3.3. ¿Alguna pregunta en la fórmula empírica? Profe, Sí. ¿por qué el 2? ¿Por qué le puse el 2? ¿Dónde? Sí. ¿Acá? Ahí, sí, a los 3. ¿Te acuerdas que anteriormente hicimos una tablita justamente para hacer los redondeos y sacar números enteros? Tenemos que obedecer esa tablita, donde me dice, por decir, si el resultado sale 3.0, lo dejamos en 3, nada más, ¿no es cierto? Si el resultado sale 3.1, de igual forma, según lo que han aprendido ustedes, redondeos, etcétera, esto se queda en 3, nada más, ¿no es cierto? Si le sale 3.2, lo pueden redondear o lo dejan ahí. Lo dejan también ahí. Esto es aplicando los redondeos por si acaso. ¿Dónde deben tener cuidado? Cuando le sale 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, hasta 3.7. En estos decimales debes tener cuidado. Cuando sale 3.8, ya lo podemos redondear automáticamente y esto se volvería 4. Si sale 3.9, ya lo podemos redondear y se convierte también en 4. ¿Cómo hacemos con estos? Cuando les salen estos decimales, ustedes tienen que buscar un número que multiplique a esto, pero que les procure salir un número entero, ¿ya? Por ejemplo, habíamos buscado para el 3.3, ¿por cuánto se multiplicaba el 3.3? ¿Recuerda? Por decir, el 3. Aquí sí te lo voy a hacer. Acá hemos utilizado esta tablita, ¿ya? Si yo hago 3.3 por 3, vamos a buscar cuál se acerca más para poder redondear o mantener. Multiplicamos por 1. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. Tengo 3.3. Ahora hago con el 2. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 6.6 tuviera ahí, ¿no es cierto? Ahora trabajo con el 3. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Y acá tengo 3 por 3. Acá tengo 3 por 3, 9. Y 3 por 3, 9. Ya está. ¿Cuál de estos tres resultados te conviene hacer un redondeo exacto? ¿Multiplicado por 1, multiplicado por 2 o multiplicado por 3? ¿La tercera? El multiplicado por 3, ¿no es cierto? Para poder encontrar esos numeritos, yo tengo que jugar así, cosa de que encuentre un número donde el redondeo ya sea casi automático. Acá en 3.3 voy a seguir dudando. Multiplicarlo por 1 no me sirve. Acá en 6.6 también sigo dudando. No me sirve. Me faltarían 4 decimales para poder redondear. Mientras que multiplicando por el 3 es 9.9. ¿Cuál es más factible redondearlo? ¿Cuál es más factible redondearlo? Este, ¿no es cierto? Entonces, cualquier resultado que te salga punto 3, tú siempre vas a multiplicar por 3. Si yo hago esta multiplicación, esto que era 3.3 se vuelve a un número entero, que se convierte en 10, ¿no es cierto? Siempre y cuando te salga punto 3. Todo el tiempo vas a multiplicar por 3. Ahora, si hacemos por el 4, ¿qué número multiplicábamos en el 4? También se puede hacer por el 5, por el 6 y por el 7. Pero en los resultados de la fórmula empírica siempre vamos a obtener estos dos. El 3.3 en su mayoría
y el 3.5. El 3.5 generalmente es el que nos persigue más. Y también estaría, por si acaso, el punto 6. Entonces, cuando te salga 3.5, todo el tiempo lo vas a multiplicar por 2. Acá te puede salir 3.5, 4.5, 5.5, pero según el decimal que tienes, todo el tiempo lo multiplicas por 2, obedeciendo esta tablita. Entonces, si yo hago esto, acá yo voy a obtener 7. Un número entero sería 7. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 3, 6. Más 1 que he llevado, exactito me sale 7. Es por eso que se multiplica por 2. Y otro que nos puede perseguir rara vez es el punto 6. El punto 6, todo el tiempo lo van a multiplicar por 3. Entonces, si yo hago esto, sería 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 3, 9, más 1, 10. 10.8. Es más factible redondear esto, ¿no es cierto? Es por eso que multiplicamos por 3. Entonces, acá sería 11 el resultado. Para los ejercicios, ustedes toman en cuenta estos tres, el punto 3, el punto 5 y el punto 6. Y con esta tablita ustedes hacen la multiplicación correspondiente. De esa manera se encuentran los números enteros por si acaso. De ahí sale este 2. Con esta tablita, como el resultado me ha salido punto 5, yo busco ese decimal y ¿por cuánto se multiplica? Por 2. Entonces, los tres resultados se deben multiplicar por 2, no solamente esto, sino todos los resultados que tengas. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, no se olviden, si es punto 3, ya deben tener cuidado. Si es punto 5, se copia el resultado con el decimal que tiene. Si es punto 6, lo mismo. Y esta tablita les sirve para que ustedes vean por qué número multiplicar y así lo pueden redondear a número entero. Profe, y en caso sea punto 4, ¿lo multiplicaríamos por 7 o por qué número? 3.4 por 2. A ver, haremos 3.4, primero haremos por 1, va a ser lo mismo. Ay, bueno, no sé para qué hago por 1, ya, pero va a ser lo mismo, 3.4. Hago 3.4 por 2, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6, 6.8, ¿no es cierto? Entonces, como aquí he obtenido 6.8, fíjense, y es más fácil de hacer el redondeo. De punto 8 ya pueden hacer automáticamente el redondeo. Entonces, ¿a qué número se convertiría? A 7. Entonces, el 3.4 lo podemos multiplicar por 2 también. Ya está, o sea, el decimal tiene que salir de 8 para adelante para que ya lo puedan redondear. ¿Ya está? ¿Alguna otra preguntita? Ya estamos. Entonces habíamos encontrado la fórmula empírica. Ahora nos toca